Empezamos. El Consejo de la Judicatura fue convocado de manera extraordinaria para suspender por 90 días a la fiscal general Diana Salazar. Fue convocado a las 7:40 de la noche, es decir, hace 20 minutos. Vamos al Consejo de la Judicatura para que Fausto Yepes nos dé detalles de lo que está ocurriendo a esta hora, si ya empezó esta reunión. Hola, Fausto. Gracias, hola, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. La reunión ya empezó, era de forma virtual, según la convocatoria que había hecho el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. No obstante, no se han presentado, según hemos podido conocer hace pocos instantes, no se presentaron los vocales Maribel Barreno Belín, Juan José Morillo Velasco y Javier Muñoz Intriago. Recordemos que en este caso, una de las razones por las que podrían no haberse presentado los vocales es que la vocal Barreno y el vocal Morillo están investigados por un posible tráfico de influencias por parte de la Fiscalía. Por su parte, Javier Muñoz Intriago está investigado por un presunto lavado de activos. No obstante, también hace pocos instantes conocimos una comunicación vía Twitter del vocal Fausto Murillo, quien ha dicho a través de sus redes sociales que no se prestará para afectar a la institucionalidad del país, con lo cual de momento, de lo que conocemos, se ha suspendido esta sesión extraordinaria convocada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Según el texto de la convocatoria, estaba previsto para hoy, lunes 29 de mayo de 2023, a las 7:40 de la noche, con el siguiente orden del día. En el punto 2.1, el análisis y resolución sobre el examen de admisibilidad y medida preventiva de suspensión remitido por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Este examen, ha sido presentado este informe por parte del Subdirector Nacional de Control Disciplinario, Liberton Santiago Cueva Jiménez, con la recomendación de suspender en funciones por 90 días a la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar. No obstante, ha habido ya reacciones por parte tanto de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado como por parte de algunos juristas que han reaccionado a través de las redes sociales. Tenemos también el tuit que subió la Fiscalía una vez que se conoció sobre esta convocatoria. Dice: la Fiscalía ha dicho, con un informe elaborado de forma maliciosa y sin sustento legal, el subdirector de Control Jurídico pretende que el Consejo de la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. De consumarse, se actuará con base en la ley y con toda contundencia, advirtiendo así que podría incurrirse en un delito flagrante. Pudimos en exclusiva en Teleamazonas conversar con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que nos pudo dar su impresión respecto, primero, de la posibilidad y de la posibilidad de esta suspensión para la cual se había convocado a la sesión extraordinaria. Esto fue lo que dijo la fiscal hace pocos instantes en conversación con Teleamazonas. La fiscal general no está bajo el régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura y es únicamente la Asamblea Nacional quien puede realizar acciones de control y fiscalización política. Por tanto, de acoger y asumir este informe, estarían cometiendo un delito flagrante y la fiscal general, con toda la institución, con todo su equipo de trabajo, actuará con la contundencia de la ley. ¿Usted acogerá si es que hay algún tipo de sanción por parte del Consejo de la Judicatura? Es que no se puede observar algo que abiertamente está contra la ley y el derecho. Yo voy a realizar las acciones que la ley me ampara. Y esto están cometiendo un delito flagrante y todos los abogados saben cuál es la consecuencia de cometer un delito flagrante. Ellos no pueden suspender a la fiscal general. Es una clara intromisión a la justicia, obstrucción a la justicia. Y bien, también la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha remitido una comunicación al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, advirtiendo de las consecuencias que podría tener esta pretendida acción de este organismo. En la parte final de este comunicado que ha enviado la fiscal general, dice: en mérito a lo expuesto, solicito se actúe conforme a las normas constitucionales y legales y en estricto apego al principio de seguridad jurídica, procediendo a abstenerse de ejecutar actuaciones y que sobresalen de sus competencias, precisamente respecto de las competencias del Consejo de la Judicatura para esta pretendida sanción a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. También nos comentó la doctora Diana Salazar. Escuchemos.
obedece a los procesos que nosotros encaminamos en contra de los dos vocales investigados por presunto tráfico de influencias, un vocal investigado por presunto lavado de activos. ¿Qué tanto miedo tienen? Si tan inocentes son, permita que eso se demuestre en los tribunales. Y este informe que pide su investigación, que la investiguen a usted, ¿qué opinión le merece? Es un informe que además ellos no se dan cuenta que está patrocinado por los defensores del abusador sexual sentenciado en segunda instancia, Freddy Carrión, y que únicamente obedece a la venganza por no haber permitido que un delito de carácter sexual quede en la impunidad. Y bien, no habría competencia por parte del Consejo de la Judicatura para esta pretendida sanción, pues se trata de una funcionaria con un periodo fijo, no es una funcionaria de carrera judicial y pues tiene control político por parte de la Asamblea Nacional. Una asamblea que de momento no está en funciones, no existe Asamblea Nacional hasta el momento. Estaremos pendientes también de la reacción por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura, tanto quienes fueron convocados y no se han presentado, según tenemos información, a esta sesión extraordinaria que iba a ser llevada de manera virtual. Estaremos pendientes también de la reacción del presidente del Consejo de la Judicatura respecto de esta pretendida sanción a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí nuestro reporte desde los exteriores del organismo máximo de la administración disciplinaria que es del Consejo de la Judicatura. Seguimos contigo, Diana, y amigos, una buena noche para todos. Buenas noches, Fausto. Gracias por toda la información. En otro tema, el Tribunal de Ejecución de Penas del caso Sobornos, en el que está sentenciada María de los Ángeles Duarte, dispuso que se publique una notificación roja para su ubicación y detención. La Corte deberá analizar si procede, igual con el exministro Walter Solís. En contra de Duarte hay una sentencia en calidad de coautor del delito de cohecho pasivo propio agravado, cuya condena es de 8 años de prisión. Vamos a hablar del tema electoral. Hasta la fecha, ninguna organización política ha inscrito candidaturas para las elecciones anticipadas. El 10 de junio termina el plazo. Mientras tanto, ya son 28 las organizaciones que han pedido acompañamiento al CNE para la democracia interna. El calendario avanza rápidamente mientras la autoridad electoral debe cumplir los hitos fijados a medida que se acerca el día de elecciones anticipadas. Para esto, las organizaciones políticas realizan su proceso de democracia interna, como confirma el consejero José Cabrera solicitando asistencia técnica al CNE. Sí hay pedidos de democracia interna. Corresponde determinar y enviar veedores que permitan supervisar el proceso eleccionario interno que están haciendo estos procesos de democracia interna que hacen las organizaciones políticas. En total, 28 organizaciones políticas han solicitado acompañamiento. De estas, 2 organizaciones son de índole nacional y ya tienen fecha para su democracia interna. Suma el 29 de mayo y Pueblo, Igualdad y Democracia el 4 de junio. Las modalidades de democracia interna son las abiertas, cerradas, y las representativas. Los veedores del Consejo Electoral que asisten a los temas de democracia interna verifican que se cumpla cualquiera de estas modalidades. Tenemos la otra opción en la cual también las organizaciones políticas llevan de forma individual, por separado, sus procesos de democracia interna. Y una vez que realizan las alianzas, ellos determinan de cada una de las organizaciones políticas cuál va a ser el método para designar qué precandidatos serían los que forman parte de las alianzas. Estos procesos deben cumplirse del 25 de mayo al 7 de junio, mientras que la inscripción de candidaturas tendrá lugar entre el 28 de mayo y el 10 de junio. Todavía no existe ninguna candidatura inscrita. Esperemos que las organizaciones políticas lo hagan a tiempo y no dejen el último día a última hora. Y recuerdan que en este proceso, junto con el Tribunal Contencioso Electoral, planificaron el calendario con el fin de cumplir con los plazos para que el 20 de agosto sea el sufragio en primera vuelta. Hasta el 7 de junio tienen las organizaciones políticas para realizar sus procesos de democracia interna y definir el listado de sus candidatos a la Asamblea Nacional y el binomio presidencial. Ya hay partidos que anunciaron su respaldo a los precandidatos.
Las organizaciones políticas que buscan terciar en las elecciones anticipadas de agosto de este año trabajan contra reloj para definir sus cuadros y que los tiempos les alcance para elegir e inscribir sus candidatos. Para participar, sea solos o en alianza, los partidos y movimientos deben armar 35 listas de candidatos entre asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y el binomio presidencial. Hay organizaciones como Unidad Popular, Democracia Sí y el Partido Socialista que se unieron en alianza y han decidido declinar candidaturas como la de Elsa Guerra y respaldar la de Yacu Pérez a la presidencia. Giovanni Atariguana de Unidad Popular dice que han acordado que el binomio lo complete una mujer y que este fin de semana esperan definir sus candidatos a la asamblea. Tiene que ser una mujer de Guayaquil o de Manabí, se está buscando los perfiles. Alguien que represente no solamente a la costa, sino a la mujer ecuatoriana, alguien que amplíe a otros sectores el binomio presidencial. Antes del 8 de junio estará inscrito el binomio. En el Partido Social Cristiano es pública la postura que han tomado de apoyar la candidatura de Jan Topic. Alfredo Serrano, presidente de dicha organización, indicó que también este fin de semana instalarán en forma virtual, debido al tiempo, la Asamblea Nacional de su organización política. El partido definió respaldar a los 12 legisladores que no sucumbieron a las tentaciones del gobierno. El partido decidió respaldar a los 12 legisladores que no se vendieron. Por lo tanto, más bien depende de ellos que quieran o no quieran ir a la reelección. Hay también organizaciones como el Partido Sociedad Patriótica que todavía están en conversaciones con otros movimientos para concretar alianzas. Lo que sí tienen claro es que no irán con un candidato propio a la presidencia. Esperamos en el transcurso de esta tarde, ojalá máximo el día de mañana, tener ya una decisión en cuanto a alianzas nacionales y candidaturas presidenciales. En lo que es asambleístas provinciales, estamos ya trabajando en eso intensamente. Desde el oficialismo se habla que en los próximos días se conocerá la decisión del presidente Guillermo Lasso si terciará o no en este nuevo proceso. Por lo pronto ya se habla de 8 precandidatos a la presidencia, pero todavía no se ha formalizado ninguno ante el Consejo Electoral. Y continúan moviéndose las fechas preelectorales con miras a los comicios de agosto. Centro Democrático propone al empresario Eduardo Maruri como su posible candidato. En Pachacútica, además, se guarda silencio ante las condiciones que puso Leonidas Issa para correr por la presidencia. Se mueven las fichas en el tablero preelectoral. El Partido Socialista retiró la precandidatura de Elsa Guerra, quien iba a hacer su carta a la presidencia en los próximos comicios. Lo hicieron para respaldar la candidatura de Yacu Pérez, cuyo binomio está por confirmarse. Entre los nombres que se barajan, el de la ex socialcristiana Cristina Reyes. Mientras la aceptación condicionada de Leonidas Issa genera reacciones. El presidente de la CONAIE aseguró que para formalizar su candidatura, Marlon Santi debe desistir de todas las acciones con las que busca mantenerse al frente de la coordinación del movimiento. Issa pidió además expulsar a varios exasambleístas, entre ellos Rafael Lucero. El señor Issa está violentando procesos y ahí demuestra que no está en capacidad de entender que el Ecuador es democrático. Ese es nada más un aprendiz de dictador. Sin embargo, aún no hay una respuesta formal de parte del movimiento Pachacútic. El oficialismo, por su parte, aún no concreta. El presidente Lasso sigue sin descartar o confirmar su posible candidatura. Ese es un diálogo que debemos mantener con el movimiento Creo, con su presidente, con su directorio y también con mi equipo de gobierno. Otros, como el ex legislador Daniel Noboa, ya ha empezado a recorrer medios. Dice que su candidatura está en firme y llama a otros a sumarse. O sea, cualquier conversación alrededor de su candidatura. Claro que sí, los invito a todos. Centro Democrático, que apadrinó al correísmo en las elecciones de 2021, ha propuesto al empresario y exdirigente deportivo Eduardo Maruri como su precandidato. En tanto que la Revolución Ciudadana se hace esperar, pero sigue en la mesa el posible binomio Luisa González-Andrés Arauz. Y el empresario Javier Herbas podría volver al ruedo con el apoyo de varias organizaciones, según ha conocido este noticiero. Son días clave para los procesos internos para las alianzas. Las inscripciones terminan el próximo 10 de junio. Mañana se realizará la cumbre sudamericana en Brasil. El objetivo es recuperar la UNASUR después de que el expresidente Jair Bolsonaro la sepultara. 12 países integran el frente, entre ellos el presidente Lasso, quien ya está en Brasilia.
Casi 10 años pasaron desde este encuentro, la octava cumbre de la UNASUR y la última. En adelante hubo reuniones presidenciales, pero no siempre estuvieron presentes los 12 presidentes sudamericanos. Ahora Luis Ignacio Lula da Silva, como anfitrión, buscará restablecer la Unión Latinoamericana. Aparte de él, 11 presidentes confirmaron su presencia, a excepción de Perú. La presidenta Dina Boluarte no puede asistir por impedimentos legales. Así, esta será la primera reunión regional de máximo nivel en casi una década. El primer presidente en llegar fue el venezolano Nicolás Maduro, que arribó la noche de este domingo y mantuvo ya una reunión con el mandatario brasileño. Con esto se restablecen las relaciones bilaterales. Debido a las equivocaciones, a los errores políticos, el presidente Maduro estuvo 8 años sin visitar Brasil y Brasil 8 años sin visitarlos allá en Venezuela. Hemos tenido una buena, provechosa y larga conversación con el presidente Lula, con todo su equipo. Hemos pasado revista de lo que fue la época de oro de las relaciones. Está confirmada la presencia de los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Surinam, Uruguay, Guyana, Venezuela, Brasil y Ecuador. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso salió desde Guayaquil a las 9 de la mañana de este lunes y arribó a Brasilia a las 16 horas. Este martes se desarrollará la cumbre de presidentes, que iniciará a las 10 horas con una fotografía oficial. A las 10:15 será la apertura de la cumbre de presidentes de los países de América del Sur. A las 10:45 iniciarán su sesión de trabajo y a las 15 horas será el diálogo de presidentes para culminar a las 18 horas con la sesión de cierre. Y a las 18:35 saldrán las delegaciones del Palacio. El presidente ecuatoriano tiene previsto retornar al país el miércoles 31 de mayo. Saldrá de Brasilia a las 9 horas hora local y llegará a Quito, a la base aérea Mariscal Sucre, a las 12 del mediodía. El gobierno presentará este miércoles los informes que justifiquen la urgencia de los 2 decretos en materia económica. Esa solicitud fue hecha por 2 juezas constitucionales. El Ejecutivo sostiene que cumplirán lo solicitado, pero piden a la Corte celeridad. La Corte Constitucional tiene en sus manos los 2 primeros decretos ley elaborados por el Ejecutivo tras la disolución de la Asamblea Nacional, pero al tratarse de un proceso inédito, no hay plazos para que este organismo emita el dictamen de admisibilidad. Por ahora, el Ejecutivo trabaja en los informes que justifiquen la urgencia tanto de la reforma tributaria como del decreto que promueve la creación de zonas francas, solicitud hecha por las juezas Alejandra Cárdenas y Carla Andrade, en cuyas manos recayeron las propuestas. Estamos próximos a enviar ya lo que nos han solicitado, la justificación de urgencia económica. Tenemos plazo hasta el día miércoles, ¿no? La misma Corte en enero de este año dijo es inconstitucional el régimen de impuesto a la renta de RIMP Emprendedores. Entonces, la misma Corte ordenó que urgentemente se haga una reforma para darle un régimen tributario. Es decir, ellos mismos calificaron ya la urgencia previamente. Desde el Ejecutivo dicen que prefieren no ver el accionar de la Corte como una nueva obstrucción al gobierno del presidente Lasso, pero sí hacen un llamado. Esperamos la debida sensibilidad de la Corte Constitucional para dar paso lo antes posible. Expertos creen que la Corte debe responderle al país con celeridad. Si la Corte Constitucional mete tanto óbice, incorpora tanto problema en una ley tan suave, tan fácil que es la de bajar tributos, imposible que en este país vayamos avanzando en otras leyes que se necesita, como la ley para sostener las finanzas públicas del IES. La audiencia pública para resolver la constitucionalidad del primer decreto será el 6 de junio, mientras que el 8 de junio se tratará el decreto ley de inversiones. Hubiésemos pensado que al ser un procedimiento que no estaba reglamentado, la Corte hubiese pasado a analizar directamente el contenido de estos decretos ejecutivos urgentes, sin la necesidad de convocar a una audiencia. En este escenario, también hacen un llamado al Consejo de Participación Ciudadana a intervenir en las competencias asignadas por la ley. Esto luego de que se creara una veeduría ciudadana para que vigile los decretos. Hay que recordar que el Consejo de Participación no es un órgano encargado de la fiscalización de la función ejecutiva. Con este panorama aparentemente adverso, el gobierno continúa preparando nuevos decretos ley en materia económica.
Continuamos, amigos. El rol fiscalizador asumido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social parece predecir una disputa política con el gobierno. Dos analistas concuerdan que el organismo no debe olvidar las funciones que le otorga la Constitución y priorizarlas. No pasaron ni 12 horas de la declaratoria de muerte cruzada en la que el presidente disolvió la asamblea y pidió llamar a elecciones anticipadas y ya apareció un fiscalizador de su gestión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A través de un comunicado así se autodenominó y no perdió tiempo. A los pocos días del anuncio, Juan Zapata, ministro del Interior, fue convocado a rendir cuentas de la ejecución presupuestaria de su cartera de Estado durante 2022. Un llamado que para Ramiro García evidenció el sesgo político del organismo. Me parece que se lo está haciendo con poca inteligencia. Es decir, una cosa muy montada, muy fabricada, demasiado burda, creo yo. Con García concuerda Mauricio Alarcón. Si bien el llamado a las autoridades es una facultad del Consejo, hay una delgada línea que divide el control social y la intencionalidad política para obstaculizar. En esta circunstancia extraordinaria en la que no tenemos asamblea, no es que otra institución asume la competencia, eso no dice nuestra norma suprema, pero cuidado, se extralimitan en sus competencias. Pero la convocatoria al ministro del Interior no fue el único anuncio dentro de esta llamada fiscalización al gobierno. Se presentó también la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar los decretos ley emitidos por el presidente Guillermo Lasso, a lo que ambos analistas recuerdan que existen prioridades derivadas de sus funciones. 15 años de vida del Consejo de Participación Ciudadana y creo que no hemos tenido un solo proceso de designación de autoridades limpio, justo, transparente. Que cumplan su trabajo, que elijan a los mejores y no a los más adeptos a una u otra tienda política. Entre los concursos pendientes están la selección del Contralor, Defensores Público y del Pueblo y las renovaciones parciales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Las empresas que envíen mensajes o hagan llamadas para la venta de productos haciendo un uso inadecuado de los datos de los clientes serán sancionadas. La Ley de Protección de Datos obliga a las entidades públicas y privadas a consultarle al usuario si pueden usar o no su información. Tal y como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales, vigente en el Ecuador desde hace 2 años. El pasado viernes 26 de mayo empezaron a regir las sanciones para las empresas que incumplan con lo establecido en la norma, es decir, que sigan haciendo llamadas o enviando mensajes a ciudadanos que nunca les facilitaron sus datos. La ley establece que cada persona tiene la titularidad de sus datos personales, lo que significa que es dueña de su información. Por tanto, nadie puede utilizarla sin autorización. Hay 7 motivos por los cuales la ley faculta a que una organización use datos personales. Uno de esos motivos es el consentimiento informado. La normativa obliga incluso a las entidades públicas a consultarle al usuario o cliente si se puede usar o no su información personal. Tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas son aplicables aquellas normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, incluso en lo que respecta a las sanciones. Una infracción leve podrá acarrear una multa de hasta 0,7% de la facturación total de una compañía, mientras que una grave de 0,7% a 1% de lo recaudado. Es decir, que si estamos hablando de una empresa que factura 100 millones de dólares, la multa podría ser de hasta $1 millón por incumplir alguna de las reglas de juego que ha establecido esta ley orgánica. A partir de ahora, detalla Lorena Naranjo, directora de la Maestría en Derecho Digital e Innovación de la Universidad de las Américas, la persona que recibe una llamada de empresas a las que no les ha autorizado el uso de sus datos podrá presentar una denuncia ante las mismas empresas para registrar la infracción. Pueden utilizar sus departamentos internos de atención al cliente, pero estos deben tener un proceso diseñado y desarrollado para atender estas nuevas peticiones. Cabe mencionar que actualmente no hay una superintendencia de protección de datos que recepte las denuncias, pero se espera que cuando ya haya un superintendente designado, se procesen las denuncias que hasta entonces se hayan presentado. Como las empresas privadas y públicas deben llevar un registro de estos reclamos, lo que correspondería es que todos estos reclamos sean derivados por parte de las mismas empresas a la autoridad competente. Ecuador está entre los 6 países de América Latina con más llamadas invasivas. Con adquisiciones de emergencia, la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Transporte se preparan para la eventual llegada del fenómeno del Niño. El ministro César Ron anunció la compra de puentes Bailey y maquinaria.
Las alertas están encendidas. Desde la Secretaría de Riesgo se monitorea semana a semana la posible llegada del fenómeno del Niño. Así lo dice su titular, Cristian Torres. Por lo cual podríamos tener, en caso de que se concrete el fenómeno del Niño a partir del mes de julio o agosto, dependiendo de cómo va evolucionando, ¿no? Y es que se sabe, este fenómeno climático podría derivar en consecuencias mucho peores que las registradas durante la actual época de lluvias, que ya pasó a los registros como una de las más intensas. En un fenómeno del Niño esto se vería multiplicado, insisto, por 3 o por 4. Se trabaja en la adquisición de kits de emergencia y se coordina con los municipios para que emprendan labores de prevención. Intervenir con limpieza de canales, construcciones de muros, sobre todo el mantenimiento del alcantarillado pluvial de las ciudades. Se han identificado 12 provincias expuestas, todas las de la costa, más Azuay, Cañar, Bolívar, Imbabura, Santo Domingo y Pichincha. Para enfrentar los posibles estragos se encuentran disponibles $300 millones de créditos preaprobados con la banca internacional, aseguró. En tanto que el recién posesionado ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, aseguró que se han ordenado compras urgentes. La primera compra de 24 puentes Bailey por el orden de $6 millones, una segunda compra de 40 puentes Bailey por $20 millones y una compra de maquinaria por $23 millones que vamos a necesitar tener en distintos puntos estratégicos a lo largo y ancho del Ecuador. Sabe que el escenario es complejo y que por lo tanto hay que estar preparados, aunque el presupuesto no sea mucho. Este momento en caja en el ministerio hay $120 millones. Prepararse para los posibles estragos del fenómeno del Niño será la prioridad de ambas carteras de Estado durante estos meses, mientras el monitoreo de este evento climático continúa. Alerta ambiental en Ecuador, Perú y Chile ante la presencia de aves muertas en distintas playas. Miren las imágenes. Aunque las causas del deceso masivo de estos animales se desconoce, no se descarta que se trata de un brote de gripe aviar y efectos del propio fenómeno del Niño. Las autoridades ecuatorianas activaron el protocolo para que 3 ministerios coordinen acciones. Mientras en Chile las autoridades piden a la población no recoger las aves muertas para evitar posibles infecciones.